Chile enfrenta la pandemia en condiciones particulares. Estábamos todos conteniendo la respiración para un marzo intenso y un abril de plebiscito, jornadas de protesta y agitación, solidaridad con 2.500 presas y presos políticos de la revuelta, organizándonos para contrarrestar campañas de terror de la derecha y el fascismo, y de pronto un nuevo actor entró en el escenario, el COVID-19. Así, la revuelta social y política del estallido de octubre se suma a la crisis sanitaria de la pandemia, y una crisis económica que se vivía pero no se evidenciaba hasta que las crisis anteriores se desataron. Crisis sobre crisis, que hacen difícil separar y dimensionar cada variable. Piñera y sus gángsters han visto en esta pandemia una oportunidad para su debilitado gobierno de sobrevivir, y han implementado las lógicas más radicales del neoliberalismo, buscando olvidar la revuelta de octubre sin tocar el modelo y al mismo tiempo aplicar los deseos del gran empresariado para profundizarlo. A modo de ejemplos, el presidente de la CPC, hablando con estatus de ministro en los informes diarios, o la xenofobia y clasismo de los medios al cubrir los casos de coronavirus cuando son inmigrantes, a diferencia de la cobertura cuando empresarios saltaron cordones sanitarios en helicóptero, buscando contrarrestar las críticas hacia las élites de este país. O la miseria de los 65.000 pesos del ingreso familiar de emergencia y el show de autoridades con la entrega de cajas de alimentos que fueron compradas al holding de Álvaro Sayé, dueño de SMU y el diario La Tercera. No podía quedar fuera la ley que permite despidos masivos y canibaliza el seguro de cesantía de los y las trabajadoras, que francamente requiere un nivel especial de maldad llamarla Ley de Protección al Empleo. Y es que para ellos es más peligroso el fin del modelo que la vida de todos nosotros. Así lo confesó el gerente de la Cámara de Comercio de Santiago y uno de los lobistas por la reapertura de los malls, Carlos Sublet, cuando dijo: "No podemos matar la actividad económica por salvar vidas". Vidas de millones de personas que si no salían a trabajar en la informalidad un día no comían, repletando las calles y las micros mientras se obligaban a aceptar la nueva normalidad, milicos patrullando con rifle en mano y pedir permiso a los pacos para comprar pan. La gente hace lo que puede con lo que tiene, y hacer cuarentena en los barrios cuicos no es lo mismo que en las poblaciones o en los guetos verticales. Los que tienen suerte de poder trabajar desde la casa han visto cómo el cambio al teletrabajo ha aumentado las exigencias de productividad, mientras que las desigualdades de género aumentan la doble jornada laboral de las mujeres y en 70% más los casos de violencia intrafamiliar. Estudiar estando en cuarentena depende de conexión a internet y una brecha digital que es un gran vacío en este país. La poca transparencia de información y la manipulación de datos sobre el coronavirus no solo responde al poco conocimiento mundial sobre este nuevo virus o al carácter prepotente y autoritario de este nefasto ministro Mañalich, sino más bien a una estrategia comunicacional de poder, hecha siempre a destiempo y a tropezones, con fracasos tan evidentes como la nueva normalidad, que duró menos de una semana, pero estrategia no obstante que ha puesto el capital por sobre nuestras vidas. Contar los muertos como recuperados y los infectados después de 14 días como automáticamente recuperados, pretender que el contagio del virus estaba monitoreado y hasta bajo control, o los ajustes de números en los anuncios del gobierno, desde el costo de arriendo de espacio riesgo y la cantidad de camas en ese lugar hasta los respiradores donados por China, que al final no eran donados por China y no fueron 3.000 ni 300, sino 60, y comprados por empresarios en lo que parece fue un canje por todo el lobby realizado. Quédate en casa, distánciate socialmente, pero trabaja y consume. Si te contagias, es tu culpa. Estas contradicciones y mentiras confunden, angustian y asustan. Parece que así nos quieren, mejor así que enojados y poniéndolos en jaque. El virus no solo es el COVID-19, es el capitalismo. Ante este escenario queremos crear un espacio catalizador de lucha contra el virus que hemos descrito, con la misma energía y filo que nos caracteriza en las imágenes de nuestras coberturas. Un espacio que nos hace saltar de lo gráfico a lo auditivo, pero que mantiene la dignificación de la lucha social, porque ahora más que nunca el estallido es necesario. Aquí comienza un podcast del Frente Fotográfico. Hola compas, ¿cómo están? Nosotros estamos muy bien. Nos estamos aquí reinventando un poco para poder seguir activos con los movimientos sociales. Y bueno, la idea de hacer un podcast la teníamos hace harto rato, pero dudábamos un poco como por el tema de nuestras voces, de nuestra presencia. Y nada, pues la contingencia nos llevó a romper ciertas barreras y empezar este podcast para poder seguir activo y presente y poder seguirle dando este espacio a los movimientos sociales.
Sí, vamos a presentarnos un poco qué somos, qué hacemos y qué proponemos, como las preguntas de siempre. Porque para la gente que no nos conoce, bueno, somos un colectivo, una colectiva fotográfica, anónima, y proponemos... ¿Qué proponemos, cabros? Cuéntenos. Bueno, siento principalmente como colectiva proponemos el trabajo anónimo por el tema de no superponernos nosotros a los movimientos sociales. Entonces en eso creemos que es un trabajo más bien horizontal, porque no creemos nosotros más importantes que los manifestantes. Nosotros somos manifestantes, somos parte del movimiento social, somos parte de la clase. Lo único que nos podría quizás diferenciar es qué herramienta usamos. Tenemos una cámara y ya está, pero somos igual Claro. no sé, al resto de la clase. No somos nada especial ni diferentes. Sí, pues ahí está también el asunto del anonimato, pues que no queremos como figurar en la protesta, no queremos ser nosotros los protagonistas o los creadores de la foto del día o los, no sé, como la figura o a veces hasta el ídolo desde distintas perspectivas de la fotografía o hasta quizás de la misma gente que piensa que la gente que saca fotos es distinta a ellos y a ellas, po. Es como que ahí va la crítica y el porqué del anonimato. Claro, y ahí también hay otro motivo que es como el tema de seguridad también, que sabemos que el contexto de protesta y el contexto de calle es un contexto de represión y, y el anonimato permite cierto nivel de seguridad no solamente para los miembros del grupo, sino para los demás, po. Y por respeto al entorno y a los espacios donde estamos, encontramos que siempre tener las mejores medidas de seguridad es esencial. Sí, pues ahí hay varios ejemplos bastante negativos de fotógrafos en su mayoría que han entrado en círculos bastante comprometedores políticamente y por figurar ellos como fotógrafos más que su propio trabajo han podido ser perseguidos, interceptados, vinculados a movimientos en los que en realidad nunca estuvieron interesados en entrar y finalmente con eso arriesgan como la libertad de todos los y las compas que están participando políticamente sin una cámara bajo el brazo, porque Claro, Claro, por toda la información que se guarda en la cámara, po, que no es menor. no es menor. Y también eso yo encuentro que toca mucho el tema de la dependencia del movimiento social. Nosotros igual nos consideramos dependientes del movimiento social y no como algo ajeno o más abstracto, o más como tercerizado de cierta forma de lo que es estar haciendo un registro o sacando fotos en una protesta, po, o en lo que sea donde haya que ir a sacar fotos. Es como que los periodistas o los fotógrafos siempre suelen ponerse en esa posición de ajena al grupo que está protestando, ajena como a los grupos que se están enfrentando a la ayuda, ajena como en el conflicto. Sí, pues de hecho resulta muy curioso que incluso en medios que se llaman de izquierda o se autodenominan de estar junto al pueblo, si uno de sus integrantes, no sé, sea periodista o fotógrafo o lo que sea, cae detenido, por ejemplo, o es golpeado por una fuerza represiva del Estado, pareciera que es más grave que si golpean a un estudiante o a un poblador, como intentan hacer ver como que si la policía golpea a una persona que tiene una cámara bajo el brazo, es más grave que si le pega a una persona que estaba encapuchada, no sé, haciendo una barricada. Un gran quiebre que nosotros intentamos como, no sé, poner sobre el tapete, no sé cómo decirlo, como porque lo vemos como grave. Al final hay un individuo, una persona que se hace famoso, se hace conocido, o puede llegar a recorrer el mundo, qué sé yo, con fotografías tomadas a gente que no ha salido de su condición
explotado o explotada, sino que el que tuvo éxito fue ese sujeto que tomó la fotografía. Sí, pues igual eso también, a propósito de esas fotos, como y la fama, es como, creo que algo que caracteriza al colectivo es el tipo de fotografía. El punto de vista desde donde se está haciendo un registro, el punto de vista visual y audiovisual también a veces los videos, que, que pretende una dignificación, po, una dignificación a través de la imagen. Eso es súper importante porque muchos tipos de fotos caen mucho en como en la pornografía de, no sé, como en el porno visual de lo que provoca el morbo, la violencia, la represión, como casi que la sangre o el exceso de violencia en una protesta es como, obviamente es muy importante por el contexto en el que vivimos, por el país en el que vivimos, pero quizás no es lo más relevante para poder mostrar y que aporte realmente a esas luchas sociales. Claro, ahí lo importante, o como uno de los pilares del grupo, es la dignificación de los movimientos sociales. Y no sé si estamos logrando como explicar así cómo va desde las posturas más como ideológicas que tiene el grupo, de sentirse perteneciente a los movimientos sociales, de la seguridad, la protección, la crítica al medio, hasta como en el espacio más territorial de cómo se trabaja, de, de siempre estar trabajando para esos movimientos sociales. Y encontramos que en Chile principalmente hay como un exceso de victimización de los sujetos como presentes en los medios de comunicación críticos. Hay un exceso de ese mensaje y sentimos que hacía falta demostrar todos los elementos que faltaban de la potencialidad de lucha, de la capacidad de organización, de poder de esos movimientos. Y hay varias experiencias del grupo. No sé si aquí el compa puede contar, por ejemplo, del incendio en Valparaíso cuando fuimos a grabar. Sí, que fue el año 2013 y siento que fue cuando logramos nosotros poder ver ese camino que el grupo estaba tomando, siento naturalmente por las ideas que confluyeron de la dignificación, como que estábamos cansados de ver constantemente al pueblo como una víctima del pueblo como inútil, como que necesitaba de un Estado que lo sostuviera, o de una Teletón, o de una limosna caritativa, del chorreo de los millonarios. Y bajo ese contexto nos enfrentamos a los incendios en Valparaíso del año 2013, y entonces fuimos a grabar, nos interesaba ver la reconstrucción de los cerros que se habían quemado. Y pudimos ver ahí que en realidad antes, o sea, de que llegara el Estado con su mediagua, sus palas y su carretilla, el pueblo ya se había organizado y había sacado adelante, porque, o sea, el barrio, porque no pueden estar ni siquiera una noche durmiendo en la calle. Entonces, como si el Estado llega una semana más tarde, nosotros todos sabemos que el pueblo es capaz de reconstruir sus casas, porque son obreros, obreras, habían pescadores que llevaron comida para hacer ollas comunes desde Talca, de Chillán, habían llevado agrupaciones sociales madera, tejas. Entonces cuando llegan unas palas y unos rastrillos para que la gente saque los escombros de sus casas, la gente ya tenía limpio su territorio, su terreno, estaban construyendo sus casas, los universitarios habían ido, estaban todos ayudando. Entonces, en el fondo, lo que uno termina registrando es la dignidad del pueblo. Es como, todos sabemos que el Estado es violento, que nos aplasta, que hay una represión desatada, que los ricos nos tienen pisoteados, pero ¿por qué nadie decía que el pueblo es un pueblo digno? El pueblo sale adelante con lo que tiene, y en realidad tampoco están sufriendo. O sea, veíamos realidades súper, súper duras, gente que había perdido sus casas 3 veces por incendio,
Y ahí estaban reconstruyéndola de nuevo, dignamente, con su territorio, y de ahí vimos como la necesidad de establecer eso en el Piño, como nos interesa registrar y compartir y ser como las mensajeras o las mensajeras de la dignidad del pueblo, que el pueblo es digno, como salir de ese lugar pisoteado, de 40 años de estar pisoteado. Sí, en verdad fue realmente, por lo menos para mí fue muy bonito que después de estar planteando, no sé, por 10 años como un mensaje de dignificación, que la Plaza Italia para el estallido la rebautizaran como Plaza Dignidad, era como, pucha, igual algo de razón teníamos, algo del enfoque que habíamos planteado y que habíamos visto, porque tampoco es que a nosotros se nos hubiera ocurrido, sino era que algo que había emergido de las experiencias que hemos tenido en los territorios, que se nombrara y se bautizara como esta idea fuerza de la dignidad, era como un nivel aún más bacán de satisfacción, ¿no? Y como por lo menos para mí, como de profundidad del estallido. Sí, pues es como eso de empezar a ser protagonista también, pues. Con eso tiene mucho que ver la Claro, dignidad, yo Así creo. es. Con empoderarse, con decidir por nosotros mismos, nosotras mismas. Es muy importante y todo el rato eso de la Plaza de la Dignidad es muy importante. Yo siento que el pueblo, no sé, nosotros como pueblo, desde octubre, desde la revuelta, como que se venció el sufrimiento, como el sufrimiento que existía a nivel ideológico muchas veces, pero de una idea de que como que, no sé, la dictadura nos había dejado en el suelo y de ahí no íbamos a poder salir nunca. Entonces la derrota y creo que pasó mucho eso como en términos simbólicos y fue muy bacán de todo, hacer todo, po. Desde todo lo que uno hace en la calle y también sacar fotos, no sé, como encontrarse con la gente que uno quiere y con los que uno no conoce pero que están ahí pues en la misma y eso es maravilloso. ¿No? Y es como lo que tú decías, es como muy significativo y en la realidad también de este país, pues, porque esa idea como la dignificación nace de una generación que nació después de la dictadura, en el fondo que no vivió ese trauma de 17 años con un fusil en la cabeza y también fue como tirarle una cuerda, un salvavidas a toda esa generación que seguía consciente, seguía con ganas de luchar, pero estaba muy aplastada por el fascismo que fue crudo en Chile, pues. Entonces, lo que dice el compa es que en el año pasado se haya llamado Plaza de la Dignidad, es verdad que es como, bueno, eso es lo que necesitaba, un poco de dignidad, como salir de ese eterno pisoteo. Y en torno a eso, me acuerdo en Valparaíso cuando nosotros hicimos ese trabajo, le pusimos un nombre, El pueblo Valparaíso se levanta, ese era el título. Y nos dijeron desde otros medios de izquierda, no, así nadie los va a ver, pónganle el abandono del Estado hacia los pobladores de Valparaíso, ¿no? Que no nos interesa eso, nadie está abandonado. Si en el fondo nos podemos, como dice la compa, tomar o sea, ser protagonistas de nuestra propia historia, como ser, claro. tenemos las herramientas a disposición, usémoslas. Claro, y también entender lo de esa idea de que los medios no sé, de izquierda o que se dicen independientes o que se dicen muchas cosas, los titulares y como la línea editorial es súper de que el pueblo anda mendigando cosas. De como, por favor, que el Estado haga esto, si al final el capitalismo funciona de esta forma, po. Y yo encuentro que la gente en el cotidiano lo tiene terrible claro, lo tiene claro ahora, por ejemplo, haciendo ollas comunes, levantando redes de salud territoriales, levantando todo, po. Levantando sus propias vidas, aunque suena muy cliché, es súper real, po. Y las organizaciones en los territorios, que algunas organizaciones quedaron de octubre, otras de ahora, pero ese contacto y esa como soberanía o autonomía desde los territorios es algo muy bacán y que quizá
tiene que ver con la organización que vamos a entrevistar. Yo creo que dejemos este bloque por acá y pasemos al siguiente bloque con la entrevista de este episodio. No sé si les parece. Sí, súper. Aquí vamos a entrevistar a la organización social José María Caro, que, bueno, respondiendo a la consigna de Solo el pueblo ayuda al pueblo, lleva trabajando en su territorio bastante tiempo y ha podido organizar positivamente sanitizaciones, ahora último ollas comunes, que en el fondo es justamente lo que íbamos hablando, la importancia de la organización territorial para poder enfrentar la crisis y dejar de depender completamente de un Estado, ¿no? Que se ha revelado, ni siquiera saben cuál es la realidad de la mayoría de los y las chilenas. Estamos de vuelta con la organización social Escuelita Araceli Romo para que nos cuenten un poco la experiencia que han tenido, su formación y cómo se ha enfrentado territorialmente ante la situación de la pandemia. Y lo importante de la organización territorial para poder enfrentar el abandono del Estado. Como decíamos hace un rato, ellos no han tenido ninguna vergüenza en decir que ni siquiera están enterados de lo que ocurre en la gran mayoría del territorio llamado Chile. En ese sentido, nos importa ver la importancia que hay en la organización popular y por eso estamos aquí con el compa de la escuelita Araceli Romo para que nos cuente cómo va la organización y cómo ha sido la experiencia de las y los compas en este último tiempo. Hola, compas. Sí, pues nosotros somos una organización social de la que opera en la población José María Caro, la escuelita Araceli Romo. Y, y bueno, estos últimos 8 o 9 meses han sido bastante ajetreo, harto movimiento, en un comienzo por el estallido social, como se le ha denominado. Y ya este último tiempo el tema de la crisis sanitaria producto de la pandemia que está azotando a nivel planetario. ¿Hace cuánto tiempo ustedes se habían organizado como organización social José María Caro? ¿Previo a la revuelta popular? Eh, claro, nosotros llevamos ya 5 años en el territorio, 5 o 6 años, empezamos el 2015. Eh, nuestra primera incursión fue el tema del taller de fútbol. Nosotros finalmente lo que planteamos es que a través de el habilitar espacios tanto culturales como deportivos, eh, podemos ir reencontrando a los habitantes de este territorio en la calle. Empezar a retomar los espacios públicos como lo son las plazas, las sedes vecinales, las canchas del barrio, y desde ahí darle un vuelco a lo comunitario. Y en general nosotros como que entendemos que la gran esperanza de todo esto es la comunidad, en su sentido más amplio. Bueno, ¿y cómo vivieron el tema del estallido social en octubre? ¿Cómo organización tuvieron que enfrentarse a ciertas problemáticas en el territorio, yo creo? ¿Qué nos podríais contar de eso? Fue complejo por varios sentidos. Finalmente nosotros somos puros jóvenes de entre 20 28 años. Entonces, por ejemplo, el tema de los milicos en la calle fue algo potente. El tema ahí de la restricción del derecho a reunión que hubo en un principio después del 18 de octubre, eh, no, nos mató varias instancias. Tuvimos que paralizar un poco los talleres por cuestiones de seguridad, porque por lo menos ahí en la población José María Caro, que tiene una avenida principal, por así decirlo, que es Avenida Central. Bueno, Avenida Central desde más o menos el 19 o el 20 de octubre eran las 3 de la tarde y está todo con fogata y barricadas.
y como nosotros tenemos acá la 40 Comisaría de Fuerzas Especiales y un cuartel de los Rati, Sí, po. entonces fueron momentos tensos como para más encima convocar a los talleres o seguir con una normalidad. No había normalidad. Nosotros no podíamos garantizarle la seguridad a nuestros participantes ni tampoco a nuestros monitores e integrantes de la organización. Entonces, en general fue bien complejo. De hecho, tuvimos que suspender la conmemoración del Araceli Romo, de la muerte de Araceli, que era el 5 de noviembre, que nosotros habíamos planificado ahí un carnaval, un acto cultural, y por cuestiones de garantizar seguridad tuvimos que cancelar eso y varios talleres. Brígido, pero igual eso yo encuentro, o sea, no sé, me imagino que les dio un nivel de experiencia organizacional mucho más amplia que la que existía antes del estallido y quizá eso igual ayudó al reconocimiento que tienen hoy día en el territorio, ¿no? Sí, porque Como finalmente, respecto a la pandemia, las actividades que están haciendo. claro, si bien es cierto eso, la primera parte que les comentaba sonaba como bien trágica, pero en realidad, claro, nosotros dejamos de hacer los talleres, pero nos volcamos a la asamblea territorial. En conjunto con un programa de radio de la población, nos dimos la tarea de dar ese empujoncito para que se generara de manera autoconvocada la asamblea territorial de la José María Caro y finalmente eso también es comunidad. Entonces, claro, no estábamos con los talleres, pero estábamos con los cacerolazos, estábamos con las jornadas familiares, eh, y, y se seguía haciendo la pega. O sea, al final lo importante es la versatilidad, pero no parar. Claro. ¿Qué experiencias sacaron de ahí o qué reivindicaciones, qué demanda, qué aprendizaje hubo de ese salto, digamos, de talleres a asamblea y bueno, y después de la asamblea a la pandemia, digamos, pero vamos primero por como ese salto del taller a la asamblea, ¿cómo fue? ¿Habían pensado que iban a terminar en asamblea cuando empezaron a montar los talleres o fue como se fue dando según se fue desarrollando el estallido? Eh, Igual fue extraño porque con la gente que integra la escuelita como que siempre ha sido el sueño, pues que exista protesta, que la gente se organice en asamblea, en comité, en lo que en lo que la gente decida, con espacios bien horizontales, democráticos, pero si yo hago memoria, claro, el 2015 hablábamos de esto como algo impensado o algo que iba a ser parte de un posible proceso en 15 años más, 20 años más, los más optimistas. Y, y de repente revienta todo esto y estamos viviendo el sueño, un poco, con caleta de optimismo y como reafirmando ahí ciertas convicciones de que finalmente más allá de, de cualquier protocolo o discurso, en lo sencillo está el camino. En lo sencillo, en lo cotidiano, ahí en la peguita de hormiga está el camino porque la asamblea era bacán porque, por ejemplo, no había una restricción, una de las pocas restricciones aparte del apartidismo era el hablar en fácil. Era una regla. Y era bacán eso porque al final reafirmaba la convicción de que en vez de darse tanto color, lo que hay que hacer es generar trabajo comunitario, pero desde la sencillez, desde la humildad. Y eso los mismos vecinos lo propusieron. Entonces fue como un triunfo sin querer decir, oye, esto pasó por nosotros, pero fue un bonito encuentro, una rica coincidencia. Oye, y ahí en eso que tú justo estás tocando, a mí me interesa saber cómo sienten ustedes los que llevaban, no sé, pues, 4 o 5 años participando, sean talleres o que para mí todos son instancias políticas igual, pero cómo era la reacción, por ejemplo, de los vecinos antes
o cómo ustedes tenían que tratar el tema de los talleres y la relación que tenían esos talleres con algo político. No sé qué reacción había entre los vecinos antes del 18 de octubre y después del 18 de octubre. ¿Hubo un cambio en cómo percibían los propios vecinos la organización? Sí, totalmente, un cambio súper radical en cuanto a aceptación, porque eh, siendo sincero y todos los que nos venimos movilizando, participando más o menos del activismo, eh, todos podemos recordar de que nosotros siempre tuvimos una carga, un estigma. Por mucho que estuvierais haciendo un taller de malabares con cabros chicos, que es algo súper positivo, de todas maneras teníais un estigma porque tú no trabajabas con la MUNI, porque tú no estabas ni ahí con las elecciones, y era un estigma de problemático. Esa era la ficha. Era un loco problemático, que te gustaba ahí el desorden, y que criticabais todo y no proponíais nada. Más allá, claro, esa era una caricatura, pero era bastante masificada. Sí, Entonces, romper el hielo con los vecinos era complejo. Y en nuestro caso particular también era complejo porque reivindicábamos a la Araceli Romo, que fue una combatiente contra la dictadura del mismo Sí, po. sector. Entonces, ya la cuestión era, no te podíais sacar el pillo. no, como cabeza de Y tampoco, pistola. claro, y tampoco lo queríamos hacer si finalmente nosotros somos honestos, pues. También la honestidad es parte de una manera de generar activismo político. Es un valor. Sí, más honestidad que estrategia maquiavélica. Claro, Sí, claro. Y como que nosotros nos articulamos en torno a eso, ¿eh? En torno a la honestidad y asumimos el costo de ya perfecto, si el primer año vamos a tener 8 cabros chicos en los talleres, por mucho que tengamos ganas de hacer más cosas, y bueno, serán los 8. Y los que somos más ansiosos dentro de la organización nos tendremos que comer la uña, los que son buenos para el tabaco tendrán que fumarse varios tabacos, pero aguántate las ganas nomás, pues, ¿cachai? Pero la ansiedad no te conduce a nada. Así que relajado nomás, calmado, tranquilo y seguir tratando de levantar espacios comunitarios. En cambio ahora la recepción de la gente es muy distinta, porque finalmente nos vemos en la misma. Ya no hay una separación entre la persona que viene de la pega o el estudiante que no está ni ahí con el cabro o la cabra que se moviliza. No, pues, y ahora todos nos reconocemos parte de un mismo sector, pues entonces esa pertenencia nos da una complicidad muy sabrosa. sí. Y entonces fue igual positivo que toda esta pandemia haya pasado como después del 18 de octubre, como que igual la misma gente pudo salir de ese personaje como que lo ha impuesto la televisión igual y pudo contar con ustedes, o sea, pudieron confiar en el fondo en ustedes, como más allá de estos cabros cabeza pistola, vieron que no solo eran, como tú decís, como unos personajes de los que no proponen nada y están en contra de todo, sino que sí hay una propuesta, existe una propuesta. Está fuera quizás de tomar el poder, pero es una propuesta igual, ¿no? Sí, eso mismo. La confianza incrementó mucho. Y ahora cuéntanos un poco cómo fue el proceso que vivieron ustedes de, no sé, pues, todo este tema como de la pandemia, que igual ha sido muy incierto todo, como entre que la gente, el gobierno dice quédense en sus casas, pero al mismo tiempo salgan a trabajar. ¿Cómo, cómo ha sido para ustedes como organización igual enfrentar todo esto? Fue extraño, fue súper extraño porque nosotros hasta enero participando en Plaza Italia, eh, levantando actividades, y de repente en marzo dicen, oye, tenéis que guardarte, éntrate, y, y no hay nada que hacer porque se nos viene una pandemia. Fue como un cambio muy brusco. Y nosotros debemos reconocer que en un principio nos desmovilizó. Y lo decimos sin atado tampoco porque en realidad es un escenario, es un constante aprendizaje esto. Así que en un principio nos desmovilizó porque en realidad no sabíamos cómo afrontar esta coyuntura. Porque
es una coyuntura más que comparte tintes políticos, pero también tintes ya de política pública de salud. Sí, que se escapa de la organización barrial, pues como que... Claro, claro. Entonces fue complejo hasta que conversando, revisando algunos ejemplos, eh, creemos que logramos dar con el clavo, que fue el tema de de la sanitización, como una respuesta a la inoperancia de las autoridades, tanto a nivel local como central, que en realidad nos dejaron a la suerte de la olla a todos los barrios populares. Como que para nosotros fue muy importante el ejemplo ahí de la asamblea territorial de Lobesa en Quinta Normal, que por lo menos fueron como los primeros motivados que nosotros logramos constatar, por lo menos a través de redes sociales, que empezaron con el tema de la sanitización, y de ahí nosotros nos atrevimos. Empezamos ahí a averiguar con qué podíamos sanitizar, y nuestro aporte fue pensado en la gente que tenía que seguir saliendo a la pega. Entonces nosotros nos tomamos toda la avenida central, que como ya les decía en un principio es la avenida de la población, que está llena de paraderos de micros, tanto para que salen para el centro o que se insertan más en la periferia sur, y que son los que ocupa la gente a diario para salir a la pega, para ir a estudiar en tiempos de normalidad, para hacer trámites. Y nos dimos la tarea de desinfectar todos los paraderos de Avenida Central. Entonces nosotros nos juntábamos en la noche y dejábamos los paraderos sanitizados, cosa de que al día siguiente, desde las 5 de la mañana, que ya empieza a haber flujo en la población de gente saliendo a trabajar, se disminuyeran los riesgos. Porque nosotros siempre dijimos, nosotros no vamos a salvar la crisis. Es lo mismo que pasa ahora con la entrega de las cajas de mercadería y útiles de aseo. No es que nosotros vayamos a salvar la crisis, pero entre quedarnos en la casa con los brazos cruzados o tratar de afrontar, reivindicando los valores de comunidad y de autonomía, esta crisis, es mejor la segunda opción. Es mejor hacer a no hacer. Sí, pues entiendo lo que decís, y en el fondo es como algo que habíamos pensado nosotros igual, que entendemos que en la clase trabajadora debe salir a trabajar, aunque haya una pandemia, aunque lo mejor sea quedarse en la casa por la seguridad de todos y todas y todo eso. O sea, la gente tiene que salir a trabajar porque están atrapados en unas deudas, la gente tiene igual miedo, y las deudas son con bancos que están protegidos por ejércitos. O sea, si tú debís tu plata, te van a quitar tus cosas y no hay nada que lo vaya a detener. Entonces, sentía que Y si no vaya a trabajar, que hay cesante también. eso. Claro. Entonces la gente, no sé, entre ponerse en un papel como de esconderse y que sálvese quien pueda, en el fondo los únicos que se van a salvar son la clase oligarca, pues. Entonces ahí, ¿qué puede hacer el pueblo? Hacer que los que tengan que salir a trabajar salgan de la forma más segura posible, ¿no? Exacto, sí. A eso apuntaba, y es frente como a esta suerte que nos dejaron, nos tiraron a los lobos. Finalmente la gente se siente súper desamparada, frente a una pésima gestión en términos objetivos respecto como al gobierno central, que claro, hay miles de ideas que desde una institucionalidad que uno igual rechaza, pero de todas maneras se podría hacer algo. O sea, están las lucas suficientes como para subsidiar a las familias del pueblo 3, 4 meses de cuarentena, están las opciones para congelar los pagos, existen posibilidades. Sin embargo, la decisión desde el poder siempre es la misma, y es seguir exprimiendo. Y después se enojan y andan haciendo programas de televisión llorando y no entendiendo por qué la gente está enojada saliendo a protestar. Pues no lo entienden. Es estúpido. Y da mucha bronca también. O sea, la gente en la calle tiene una cantidad de angustia y de frustración tremenda, porque estáis jugando finalmente con elementos súper básicos como lo es el hambre. El hambre, el garantizarte
una cuenta de gas para poder ducharte con agüita caliente o tener una estufa. Son cosas mínimas por las que la gente hoy en día está saliendo a arriesgar su vida para poder satisfacerlas. Sí, pues, y los hijos también, pues que tienen que tener internet para seguir en las clases, para poder estudiar, un computador, como que el abandono es a los adultos de la clase trabajadora, pero también a su descendencia, pues bueno, es brígido. Sí, Y con el internet más caro de Latinoamérica, al menos. Sí, pues considerando que Chile es uno de los estados más ricos de América Latina, pues, tiene de los PIB más altos del continente y no se hace cargo de nada, pues. sí. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol de las organizaciones barriales en este tipo de escenarios, creen ustedes? O sea, comprendiendo que esto es incierto para todos y todas los que estamos en este momento, pero ¿qué han podido ver ustedes? Yo creo que esta situación nos está dejando bastante aprendizaje en torno a lo que tú estás planteando. Eh, Respecto a que la autonomía finalmente es la única certeza que nuestro pueblo tiene. La capacidad y la osadía de tener que hacerse cargo de todo lo que nos compete en nuestros barrios, en nuestros territorios, eh, es parte de un sueño, pero también es parte de una necesidad. Más allá de cualquier consigna poética, es una necesidad concreta. Y si bien es cierto, en temas como por ejemplo la salud, es mucho más complejo que la organización o que las bases nos podamos hacer cargo, creo que no hay que tenerle miedo a los desafíos y que podemos proyectarnos a la autosuficiencia paso a paso. Porque finalmente si en 6 meses más viene alguien y va a decirme, no, tranquilo, lo que pasa es que durante la coyuntura de la pandemia nos equivocamos, pero de verdad, te lo juro, ahora sí que sí, el Estado chileno va a funcionar, ¿quién le cree? Nadie le va a creer en realidad, porque a la hora de los que hubo, no, nunca pasó nada. Entonces, yo creo que el rol de las organizaciones sociales, eh, muy a modo de opinión personal de nosotros como grupo, no queremos parecer ni soberbios ni casi que estamos dando las instrucciones, pero eh, creo que hay que empezar ya a salir como de esta política marginal que, claro, nosotros somos súper radicales, pero terminamos no metiéndonos en nada, porque somos tan radicales y, y empezar dejar esa marginalidad política y empezar a hacernos protagonistas sin miedo. Claro, dentro de nuestras posibilidades. Quizás no te vaya a poder hacer cargo de un consultorio, quizás no te vaya a poder hacer cargo de un colegio, pero sí vaya a poder generar, por ejemplo, el ayuda a tarea. Sí, por ejemplo, vaya a poder generar con mucho esfuerzo la instancia de la olla común o el centro de acopio, garantizándole por lo menos un plato de comida a un porcentaje no menor de familias. Y, y para allá tiene que ir todo encaminado. Nosotros sentimos que allá tienen que ir los esfuerzos. Como que te queríamos preguntar un poco las proyecciones, pero yo creo que ya dejaste como súper claro cuáles serían las proyecciones que tienen que apuntar como las organizaciones barriales y las comunidades, los territorios, pero ¿cuál es desde la visión de ustedes que puede ser el futuro como, yo ya ni siquiera preguntaría post pandemia, sino como la continuidad de esta pandemia, de la nueva ola y la posibilidad de un estallido como 2.0? Ujú. Yo creo que finalmente la tarea es un poco a romper con muchos esquemas y caricaturas con los que cargábamos nosotros. Mucha consigna, poca pega, que hay que ser bien autocrítico. Muchas veces nos vimos inmersos en eso. A nivel general hablo.
No creo que nadie se salve y que haya hecho una pega territorial o pega sindical o pega estudiantil perfecta 10 de 10. O que a veces también se hablaba ahí con discursos súper complejos de entender, eh, y empezar a asumir responsabilidades sin miedo y, y claro, salir del, de este margen, salir del margen, desplazar el margen. La gente ya está confiando en sus organizaciones de base. Y yo creo que esa es la ganancia. La gente sabe que la organización de base tiene poco discurso, pero a la hora de ponerse con algo se va a poner, va a cumplir. Y esa nueva recomposición del tejido, como a algunos les gusta llamarle, no podemos desaprovecharla. Tenemos que ser súper responsables, pero responsables y ambiciosos también de que podemos más, tenemos que dar más. Sí, en el fondo, más trabajo, menos discurso. Sí, Que quizá habrá sido que tantos años como de derrota tras derrota hizo pensar a la gente con ideas más revolucionarias que como nunca se iba a conseguir nada, como que se veía muy lejano el momento de trabajar, como lo que tú dijiste, y de pronto, de un momento a otro, se vio ya como que en las manos teníamos con el alcance de las manos las herramientas para ponernos a trabajar, y como fue, había que hacerlo ya, ¿o no? sí, sí, fue bien extraño este momento histórico que nos ha tocado, Sí. pero eh, igual nosotros el otro día conversábamos y nos sentíamos de cierta manera tranquilos porque finalmente en el estallido social nos reconocíamos los que fuimos secundarios el 2011, las chiquillas que estuvieron el 2006 y finalmente el a tomarnos todo se está volviendo realidad a poco. O sea, la hidalguía con la que los secundarios se toman los colegios y se hacen responsables de su espacio eh, fue gran escuela y ejemplo. A diferencia de los simposios súper bonitos de los universitarios del Confech Sí. que poco y nada aportan a la realidad. O los foros teóricos del siglo XX que en realidad no le importan a nadie. No, lo concreto, vamos a lo concreto y podemos. Creo que ha quedado súper claro la importancia de la organización barrial y que en el fondo es el ejemplo de la José María Caro, pero lo mejor sería que cada barrio se pudiera organizar y así desde abajo poder empezar a poner la pauta para que los de arriba empiecen a ponerse las pilas, creo. Pues como que mientras los de abajo estemos a merced de los de arriba, o sea, nunca ni íbamos a recibir ni el chorreo, pero mientras nos organicemos abajo y pongamos las pautas, Sí, igual es bacán que estén surgiendo diversas iniciativas, desde comités de salud poblacionales hasta de, no sé, pues, jornadas de sanitización, ollas comunes, comités que se están organizando para encargarse de gente de la tercera edad que con la jubilación no le alcanza ni para comprar el gas. Entonces ha sido como bien paralelo en distintas partes de la región metropolitana, en distintas periferias. Se ha dado caleta esa lógica y es bacán porque yo creo que a algunos se les pasó por la cabeza o se nos pasó por la cabeza que después de octubre cuando, no sé, pues decían lo de la nueva normalidad en marzo y todo eso y después llegó el coronavirus, como que, puta, ¿y qué vamos a hacer ahora? Pues esa desorientación que decía el compañero que yo creo que enfrentaron varias organizaciones como, pero ¿cómo enfrentamos esto ahora si estábamos en algo tan distinto? Y esa reinvención social, esa reinvención de organización territorial, creo que da cátedra, como dice el COPA, a no sé, po, ciertas dirigencias o que pretenden ser dirigencias más desde otro estatus. Es bacán, pulento. Sí, muchas gracias por compartir la experiencia y conversar con nosotros hoy día.
Espero que puedan seguir con el trabajo y sigan cuidándose y trabajando harto. Sí, y un saludo igual quizá a todas las organizaciones que están haciendo esta pega, que el manso aguante, weón. El manso aguante para toda la población chilena, no sé, o de Santiago, como se llame, pero están apañando caleta a la gente, weón. Sí, bacán. Nosotros queríamos igual, ahí accedimos al tiro con ustedes del Frente Fotográfico y toda nuestra disposición, porque en realidad el trabajo colaborativo viene de ya hace un par de años, unos buenos años. Entonces, finalmente desde la trinchera del trabajo comunitario, territorial, o desde la trinchera de la comunicación popular, finalmente todos vamos para el mismo lado, así que gracias a ustedes también por el espacio. De nada, y si te quería decir que si querías decir algo, no sé, si hubiera que algo en el tintero, algo que te gustaría tocar, donde se puede aportar, gente que esté escuchando, no sé, aprovechar este espacio quizás para decir algo que haya quedado fuera. Eh, en términos como de organización, como que nos gustaría decir de que ni la forma de escuela comunitaria, ni de comité, ninguna está por sobre otra, si finalmente la organización es organizar las tareas. Así que da lo mismo la forma que tenga, pero mientras tenga se traduzca en algo concreto, todo suma. Y, y claro, y ya pasándonos un poquito más de listo, queríamos dar el aviso de que seguimos con el acopio comunitario. Así que estamos recibiendo mercadería, útiles de aseo para repartir a las familias, a la mayor cantidad de familias que podamos apañar aquí en la población José María Caro. Tenemos un afiche, de repente se lo podríamos hacer llegar. Ya, pues, Ya, bacán. Y, y eso, muchas gracias. Ya, oye, y ahí en el afiche sale el lugar y todo, como la gente para la gente que quiera aportar, ¿o no? Sí, sí sale el lugar. Lo que pasa es que ahora no lo tengo abierto y no me acuerdo exactamente la numeración, entonces prefiero mandarle el afiche. Ya, está bien, bacán. ya, Polento. No, gracias a ti, compa, por el tiempo Sí, gracias. y la disposición y todo el trabajo y el ejemplo también. Sí, bacán. Ya, bacán. Bueno, y ahí estaba el compa de la escuelita Araceli Romo, que nos dejó súper claro cuáles son sus perspectivas a futuro y las acciones que están trabajando en el presente para enfrentar esta pandemia. Les mandamos un fraterno abrazo y saludo a todas las organizaciones del territorio que están trabajando desde la solidaridad popular, desde sus poblaciones, desde sus barrios, desde sus territorios. Nos queda más que claro que frente a un Estado asesino, la respuesta es la ya conocida consigna: solo el pueblo ayuda al pueblo. Y con esto damos pie al fin de este primer capítulo. Gracias por escucharnos, gracias por escucharlo. Y aquí esperamos sus críticas constructivas, destructivas, opiniones, aportes, sugerencias, apañes también. Siempre abiertos y abiertas al diálogo en este experimento para poder reinventarnos y mantenernos activos aún en nuestras casas. Un abrazo a todos y todes y nos vemos en un nuevo capítulo del podcast del Frente Fotográfico.